Hablemos claro, un programa que tenemos los viernes de cada semana, las 22 horas. Y esta vez tenemos un invitado de lujo, un paraguayo de verdad, el ingeniero Ricardo Canese. Anoche estuvimos asistiendo al acto de lanzamiento de un libro producido por Verdad y Justicia del Parlasur, una subcomisión del Parlasur. Estuvo la biblioteca del Senado llena. Y la importancia de los temas tratados me trae a la memoria la necesidad que siempre tuvimos de que nuestra historia sea contada como tal y que nuestros héroes sean creídos y creíbles, como fue la actitud del coronel Rafael Franco, presidente de la República, que trajo los restos mortales del mariscal Francisco Solano López, el héroe máximo de nuestra nacionalidad, y dispuso decreto mediante que todas aquellas leyes y decretos que salieron en contra del mariscal Francisco Solano López por los gobiernos títeres y legionarios quedaban sin ningún valor. Por eso, Ricardo, quedo corto cuando digo que tu acto de anoche fue sencillamente excepcional y brillante. Y nada menos que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur estuvo presente, lo cual dio realce al acto en donde se reivindicaba a favor del Paraguay los derechos que tenemos para ser resarcidos, no solamente moralmente, sino hasta económicamente. La guerra del 70 fue un acto que significó la desaparición casi del pueblo paraguayo, del 80% de su gente, y después de esa guerra vinieron, incluso antes de terminar, ya vinieron los legionarios que viven hasta hoy y que tenemos legionarios en nuestra política, que es una cosa que para mí es insoportable. Entonces, con esta breve introducción, ingeniero, te cedo el uso de la palabra, te doy la bienvenida y te vuelvo a manifestar mi satisfacción muy inmensa de haberte visto a vos llevando adelante ese trabajo muy importante para la reivindicación de nuestros derechos. Asimismo, Víctor, realmente fue, te quiero decir que fue una larga lucha porque nosotros planteamos, particularmente yo lo he presentado varias veces en años anteriores, la necesidad de una comisión de verdad y justicia al más alto nivel, o sea, en la representación de todos los pueblos involucrados en esta terrible tragedia. Y finalmente eso se creó, para dar ya datos a la audiencia que nos está observando, se creó en abril del año pasado, abril del 2022. Tuve el honor que se me designe presidente de esa subcomisión de verdad y justicia que depende de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur. Y en ese sentido convocamos a 15 audiencias públicas en nuestro país, en la Argentina, en Uruguay. También había 2 audiencias públicas previstas en Brasil. Hay que decirlo, somos una comisión de verdad y justicia. El bolsonarismo le amenazó a los profesores de historia de Brasil que querían también buscar la verdad y la justicia. Y ese fue el motivo por el cual no se hizo en el Brasil hasta ahora. Seguimos con la voluntad de querer hacer, porque esto es, como decía también, el inicio de un proceso de reivindicación que tiene ya este relatorio final, o sea, es un relatorio final, ya fue presentado en diciembre del año pasado al Pleno del Parlasur. En este 1 de marzo se presentó como libro, ¿no es cierto? Acá está el ejemplar que está presentado como libro, ¿no es cierto? Pero ya tuvo ingreso en diciembre del año pasado y tenemos la intención, la voluntad de que se trate en la sesión que tenemos el 27 de marzo, un proyecto de declaración donde busca justamente declarar cuál es la verdad común, que
Si vos querés después podemos pasar a relatar. Es una verdad dramática, pero donde justamente no es lo que se enseña en nuestras escuelas, en nuestros colegios, ni en nuestro país se ha tomado en serio este tema de lo que yo dije es la peor violación de los derechos humanos en el mundo. En el mundo, yo estaría de acuerdo. En América Latina, sin lugar a dudas, en los últimos 200 años no se encuentra un caso con la gravedad de este exterminio, porque fue un exterminio del pueblo paraguayo y fue al mismo tiempo, fueron 20 gravísimos crímenes de guerra muy bien tipificados en este relatorio. Tan graves, Ricardo, tan graves, que algunos acontecimientos rebasaron los límites de lo que un humano puede entender que pueda ser cierto. La quema de la iglesia de Piribebuy, sí, con enfermos, sí, que estaban allí, sí, y degollados los comandantes paraguayos, sí, sí, y todo porque también estaba en juego la muerte de un homosexual militar brasileño. Sí. Así mismo. Quiero contar que hace 3 o 4 años aproximadamente, estando en Neuland, en una cafetería, en realidad el hotel que tiene su cafetería, estaban 2 militares brasileños, militares jóvenes, y uno de ellos me dijo que era el agregado militar a la embajada brasileña acá, en Asunción. Y le toqué el tema de Piribebuy. Sí. Le dije que tenían ellos una deuda extraordinaria con el pueblo paraguayo. Claro. De pedir perdón, no digo de rodillas, pero pedir perdón por los alevosos crímenes que hicieron, en particular los de Piribebuy. En particular. Y me dice él, bueno, hay 2 versiones sobre eso. Algunos dicen que fue el gobierno paraguayo el que mandó a hacer eso para culpar a los brasileros. Y le dije yo, discúlpeme, pero solo un burro como usted puede pensar eso. Claro. Y le dejé. Claro. Pero ese es el pensamiento, por lo visto, imperante en el ejército brasileño. Claro, pero Víctor, sobre ese punto, realmente los historiadores, inclusive negacionistas del Brasil, que niegan el exterminio y todo, reconocen, sin embargo, ese tipo de crímenes. Un historiador serio ya no entra en ese tipo de patrañas o de falsedades. Chiavinato fue uno de los primeros. Por citarle a Chiavinato, pero inclusive otros más conservadores, ya no se discute. O sea, fíjate que justamente estas audiencias que hemos realizado, 15 audiencias públicas, concurrieron algunos historiadores, particularmente una historiadora argentina negacionista. También se cita a Doria Toto, que es alguien también que buscan... Bueno, pero todos ellos inclusive reconocen crímenes de guerra brutales, porque finalmente no les queda otra. O sea, tratando de negar el exterminio o el genocidio, no tiene más remedio que reconocer. Fíjate que los 20 crímenes que determinamos en este relatorio, uno de ellos es la quema de hospitales con heridos y enfermos dentro, que no fue solamente en Piribebuy. Fue también en Cacupé, en Valenzuela, sí, también en otros sitios, o sea, en varios sitios bien identificados y con testimonios, eso es importante decir, de la época, de la misma fuente inclusive de la Triple Alianza. Por eso está fuera de toda duda que efectivamente eso ocurrió así. Pero aparte, ese es uno de los 20 gravísimos crímenes. Después está el asesinato de niños, la violación, asesinato de mujeres, estoy citando otro. La esclavitud, fíjate uno de los crímenes masivos más extendidos, que en nuestro país no hay mucha conciencia. Vos sabés que a la población, a los niños, mujeres, prisioneros de guerra, se los llevaba como esclavos al Brasil, ¿no es cierto? Se los vendía como esclavos o como servidumbre en Buenos Aires, Montevideo. Eso ya comenzó en Uruguayana. En Uruguayana comenzó, pero... Ya comenzó en Uruguayana, claro, donde Estigarribia fue el comandante, sí, que se entregó. Sí, sí, ahí ya comenzó. Sí. Pero te quiero decir, viste, vos sos una persona bien informada, pero gente no muy informada desconoce eso, que se le llevó esclavo a la gente del Paraguay. Después otras cosas como el hecho de que el Tratado de la Triple Alianza establece cláusulas que causan vergüenza a los propios estados, que
lo firmaron, ¿no es cierto? Porque los estados que firmaron ese tratado, bueno, ahora por lo menos hay gente democrática, decente y les causa vergüenza. Una de las cláusulas, por ejemplo, es la ley del botín. O sea, en el tratado se establece que la Triple Alianza va a entrar a robar, digámoslo claramente, a robar, y está escrito 80%. botín. Claro. Del territorio paraguayo tenía que pasar. Bueno, pero aparte del territorio paraguayo, Víctor, robaron hasta los marcos de las puertas, señor. no digamos las puertas, los muebles. Hace poco se estuvo recuperando de Entre Ríos. Sí. Unos muebles que vinieron para el Mariscal López, que no llegaron a Asunción y quedaron en el puerto de Buenos Aires. En Buenos Aires las casas de remate remataban, pero todo tipo de objetos robados del Estado y de los particulares. O sea, el saqueo fue entonces una guerra que se planifica y se firman, y los jefes de Estado firman, que es para robar. Imagínate qué tipo de... Por eso causa hasta digamos, vergüenza que alguna gente quiera seguir defendiendo ese tipo de... Es una cosa notable. En realidad, a mí lo que me avergüenza a mí mismo es que, habiendo sido senador de la República, no le haya sacado la ciudadanía paraguaya post-mortem a Cecilio Báez. Sí, a tanto. Que con la muerte de Mitre mandó izar la bandera paraguaya por 3 días a media asta. Sí, y mandó una correspondencia al presidente argentino diciendo que murió un gran patriota, el carnicero paraguayo. Y carnicero del pueblo argentino también, o sea, porque Mitre y Sarmiento exterminaron al pueblo argentino en primer lugar para imponer su modelo liberal extractivo, que era contrario al que se quería en las provincias argentinas donde se enfrentaban con Mitre, y después de exterminar a los líderes, caudillos y al pueblo argentino, vino sobre el Paraguay, vino sobre Uruguay. O sea, esa es la historia, o sea, donde fue, en el fondo, Víctor, eso es una de las cosas que resaltan y en todas las audiencias que hemos tenido, que esta fue una guerra de las oligarquías en contra de los pueblos, y donde los sectores oligárquicos de nuestro país, ¿no es cierto?, y de Argentina, de Brasil y de Uruguay, se coaligaron para exterminar inclusive a los pueblos. Exterminar. Y hay otra cosa, ingeniero. Todavía en el tratado secreto se estableció sine die. Sí. No se estableció la caducidad de ese tratado. Nosotros estamos pidiendo en la hay que insistir. En la propuesta de declaración, vos ven el relatorio, pero aparte en la propuesta de declaración, nosotros planteamos por un lado que se establezca como verdad común 5 verdades, yo te voy a señalar ahora a continuación, y además que se establezca que ese tratado queda sin efecto. Pedimos que sea anulado y declarado nulo, de nulidad. Bueno, ese es uno de los pedidos. Pero bueno, no sé si podemos pasar un poco de esas 5 verdades que emanan de este relatorio. Antes quiero decirte lo siguiente. Sí. A veces se dice, no hay mal que por bien no venga. El carnicero paraguayo, Pedro II. Pedro II, sí. Murió en Francia. Sí. ¿Cómo? Murió de sífilis. Sí. Le violó a una, ¿cómo se llama? A una de las víctimas que tenía allí. Sí. Le dio una enfermedad venérea, murió. Sí. Murió en la más podredumbre situación. El conde Deu te está refiriendo. No, yo digo a Pedro II. Pedro II. Y Flores, el presidente uruguayo, murió muerto por sus propios compatriotas de un cuchillazo que le dio en el corazón en la calle 18 de julio de Montevideo. Sí, cierto. O sea, son circunstancias que se dieron. Pero lo que a mí me alarma es lo siguiente, Enrique. El país, el Paraguay, antes de la guerra, fue uno de los mejores que económicamente estaba desarrollándose. Tuvimos todo lo que ya sabemos que tuvo el Paraguay. Era motivo de orgullo. No debíamos un solo peso a nadie. Incluso hay documentos que en la época de Carlos Antonio López, hasta los bancos ingleses ya quisieron prestar plata del Paraguay. Hay documentos. No llegó a realizarse
pero hay un intento. Sí, sí. Bueno, y sin embargo, con todas esas cosas, hubieron paraguayos de la oligarquía paraguaya que se fueron a la Argentina y que quisieron toda la vida la eyección del Paraguay a la Argentina. Sí, sí, sí. Es una cosa extraordinaria. Sí. Y nunca fueron declarados antiparaguayos, como este caso particular del presidente paraguayo Cecilio Báez. Cecilio Báez. Pero, Víctor, creo que vos señalaste muy bien. O sea, era el éxito del modelo de desarrollo paraguayo de Francia y los López, un modelo que no había analfabetismo, que no había hambre. No había esclavitud. No había esclavitud, ¿no es cierto? Sí. Y al mismo tiempo se estaba desarrollando no solamente esa alimentación que cubría a todo el país, sino también la producción ya industrial que estaba creciendo. Entonces era un modelo, yo suelo decir, nosotros no éramos Alemania, pero éramos una Suiza, éramos digamos, un territorio donde se estaba produciendo un proceso de industrialización autónomo, sin endeudamiento externo, sin dependencia. Y bueno, por eso vino la guerra, porque era un modelo molesto para el imperialismo inglés y los secuaces que estaban acá, que era Pedro II, Mitre, Venancio Flores. Entonces le molestaba, ¿no es cierto?, un modelo que podía... exitoso. Claro, exitoso. Que ponía en riesgo sus negocios de extracción. Pues ellos lo que querían extraer riqueza para enviar a Gran Bretaña, a Europa, donde sea, ¿no es cierto?, y ganar en la intermediación de esa extracción de riqueza y sojuzgar a lo que ellos llamaban los bárbaros. O sea que Sarmiento escribió mucho de esto de civilización o barbarie. Y Sarmiento murió en el Paraguay. Claro. Después de haber dicho que no tenía que haber, que a la paraguayo tenía que habérsele matado ya en el vientre de la madre. Sí, sí. ¿Y dónde vino a morir? Vino a parar acá en el Paraguay y murió acá. Sí, no, él es uno de los grandes responsables, Sarmiento. Mitre. Y el imperialismo inglés, claro, eso el imperialismo hasta hoy. Claro. Venezuela lleva su dinero a Inglaterra. Y le roban. Le roba. Sí. Pero fíjate lo que ocurrió después de la guerra, justamente comparando con ese robo al Paraguay lo destruyen, lo exterminan, lo dejan en ruinas, le endeudan, o sea, Gran Bretaña le da millones de libras esterlinas. En 1960 estuvimos pagando la hasta última. 1960, la Triple Alianza le impone una deuda de guerra, y claro, entonces había que privatizar las tierras, porque no había, eso dicen, ¿no? Los gobiernos títeres dicen, bueno, vamos a privatizar, después no tenemos otro remedio. ¿Y quién casualmente compra esas tierras? Consorcios anglo-argentinos y anglo-brasileños. Entonces, Gran Bretaña estuvo o no detrás de la guerra, pero obviamente... La industrial paraguaya. Claro, la industrial paraguaya. Entre otros. Entre otros, Carlos Casado. Carlos Casado. Fábrica de tanino, ensache, Casado. Claro, claro. Y la mate laranjera, en fin, todo eso, ¿no? En fin, entonces el capital inglés toma las tierras, ¿no es cierto?, le da 2 millones, arriba de 2 millones de libras esterlinas, que era una fortuna en ese momento, que estuvimos pagando hasta 1960, a unos ladrones, porque esa plata no llegó ni el 50%. Quedó en Buenos Aires. Quedó en Buenos Aires. Claro, quedó ya por el camino. Pero bueno, pero ahí sí, ¿no es cierto? Eso, para esclavizar al país, ellos estaban, para esclavizar al país y para matar un modelo de desarrollo autónomo. Ahora, esto también, creo que es importante decir, Víctor, la idea de este relatorio, ¿cuál es? Es de que se tenga memoria y que nunca más vuelvan a ocurrir este tipo de cosas, porque en el mundo siguen ocurriendo, digámoslo claramente, en el mundo y en nuestra América. Hace poco nomás quisieron invadir a Venezuela, ¿o no? ¿No es cierto? Sí. También con la excusa de la libertad y todo eso. Ahora nos están invadiendo económicamente en el Paraguay, hoy. Claro, claro. No es santo de mi devoción el Cártel. Claro. Pero ¿qué derecho tienen los norteamericanos para venir a hacerse de los bienes de Cártel una fábrica de cemento allá en la zona de Concepción, o un frigorífico, el más moderno que se está construyendo acá? No, Cártel no puede seguir. Eso tendría que ir para el Estado paraguayo en todo caso. Para el Estado paraguayo. El Estado en todo caso, pero ese es un problema nuestro, pero no permitirle más a los norteamericanos venir a intervenir en las cuestiones internas de este país. De ningún Nunca país. más, esto tiene que terminar. Claro. Y los políticos que están enarbolando esa
política de entreguismo. Sí. Y bueno, alguna vez tenemos que llevarlo al cadalso. Sí. No, fíjate, por eso este relatorio es interesante porque muestra lo que pasó y es casi lo que está pasando, como muy bien vos lo estás señalando, acá en nuestro país, en América Latina y en el mundo. Tenés el caso de Siria, Libia, Nambrena, una cantidad de... Irak. Creo que caramba, digo, había una bomba de hidrógeno, se encontraba que no había bocabicho. Sí, supuestamente había arma de destrucción masiva. Bueno, lo que había era petróleo, ¿no es cierto? Había, y que se quedaba con el petróleo, como siempre. Como siempre. Ingeniero, acá, después de la dictadura de Stroessner, sí. Acá en este canal nosotros tenemos un dictador. Ah, ¿en serio? Sí, que nos señala, hay que cortar. Y bueno, nos está señalando que cortemos. Y vamos a cortar, no tenemos otra alternativa. No. Continuamos con nuestro programa Hablemos Claro. Y siempre con la visita de lujo del ingeniero Canese, un paraguayo de verdad, porque también hay el paraguayo que no es de verdad. Una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención, la existencia de algunos compatriotas que nacidos en el Paraguay están siempre a favor de las orientaciones que se recibe de afuera. Sí. Lamentable. Es lamentable. Lamentable. Es lamentable. Incluso hay uno que llevó hasta al teatro San Fernando, tergiversando la verdad histórica. Sí. Porque no es así como él dice, y me estoy refiriendo a Alcibiades González del Valle. No es así como él dice. Sí. Es una mentira, porque tenemos documentos hoy. Claro. En donde se demuestra exactamente lo contrario. Claro. Imagínense, la mamá de Francisco Solano López remitiendo una misiva al emperador Pedro II, donde le dice de que ella va a ser la presidenta de la República del Paraguay. Sí. Bueno, más claro agua. Sí, o sea, de que hubo una conspiración, hubo una conspiración, claro. Pero no se llegó a lo que él dice, de que fueron lanceados la mamá. La mamá llegó hasta Cerro Corá. Sí. Y la hermana llegó hasta Cerro Corá. Sí. Tanto es así que esa noche en que el mariscal Francisco Solano López es muerto por la fuerza brasileña, esa noche la hermana se acuesta con el general Cámara. ¿Cuánta diferencia con otra mujer paraguaya que se llamó Francisca Ortiz, que era la hermana en realidad de Francisco Solano López, la hermana de padre? No llevó el apellido porque hubo una contienda familiar en donde intervino Francisco, y le llevaron a la iglesia de Trinidad, le bautizaron allí, le pusieron el nombre de Francisca en homenaje a Francisco Solano López. Claro. Esa hija fue sargenta lancera en la guerra del 70, con la hermana del general José Duvigis Díaz. Bien. Son las dos que estuvieron salvaguardando las espaldas del mariscal López. Llegaron hasta Cerro Corá. Imagínense. Y son las que le dieron de comer y de beber a la esposa de López, la Elisa Lynch. Sí. Entonces, estas dos mujeres también tienen que ser alguna vez puestas en homenajeadas, su lugar, homenajeadas. Y no es casualidad esto, saliendo un poco del tema, Ricardo. Sí. El hermano de Francisca Ortiz, que era un teniente de marina, el teniente Ortiz, no estoy recordando el nombre en estos momentos, tuvo a su cargo la demarcación de límites con el Brasil en el año 1872. Durante la ocupación todavía brasileña en Asunción. Y se comenzó a hacer la delimitación del río Paraguay, en la convergencia del río Apa con el río Paraguay. Ahí subieron, y al llegar a la altura de Bellavista, se bifurca el río Apa en dos, el arroyo Estrella y el Apa. Y los brasileros nos quisieron exigir que una de las ramas era el río Apa y en realidad era la Estrella. ¿Por qué? Porque en esa
en ese ángulo había lo que en aquel entonces era el oro verde, la yerba mate. La yerba mate. La yerba mate. Y el teniente Ortiz no firmó el acta. Claro, claro. Dejó sentada su posición, no firmó el acta. Se continuó y se llegó hasta la cordillera de la Mambay. Sí. Y de la Mambay se bajó hasta encontrarse con el Maracayú. Con hacha. Sí. Con hacha y machete. Claro. Hicieron la demarcatoria. Sí. Y de allí fueron hasta el río Paraná. Y llegaron por las más altas cumbres del Maracayú a llegar hasta el río Paraná, donde estaban los Saltos de Guairá, que fueron y tenía que haber sido hasta hoy paraguayos. Claro, claro. Sí. Eso se lo debe también al teniente Ortiz. Bien, bien. O sea, ahí donde hicieron los brasileros aquella base militar, Coronel Renato. Puerto Renato. Sí. Entonces, todo eso estaba en territorio paraguayo. Sí, sí. Y inclusive cuando fue Godinó de Villar, viceministro de Defensa, le apresaron los brasileños. Le apresaron también a, ¿cómo se llama? A este masón que murió. Papalardo. Papalardo. Sí. Y trajo un problema diplomático, pero, en fin, es lo que los brasileros nos sacaron. Sí. Desde el Río Branco. ¿Dónde queda el Río Branco? Sí. Queda a la altura de Olimpo. Sí, muy Desde al allí. norte. Sí, Y ahí están los principales yerbales, Víctor. O sea, entre el río Blanco y el río Apa están los principales yerbales que el Paraguay. Y están zonas riquísimas. Hoy, una de las explotaciones turísticas más grandes del Brasil se llama Toroso do Sul, en Bonito. Sí, bonito, sí, bonito. Bonito era territorio paraguayo. Sí. Para más que el Paraguay ejercía la soberanía sobre ese territorio. Sí. Y acá y allá en la zona sobre el río Paraguay, en Corumbá, antes de Corumbá está el Fuerte Coimbra, el mariscal López dispuso una base militar allí. Sí, sí. Y el ferrocarril que va de Corumbá, por el, ¿cómo se llama? Por la cordillera de San Agustín, que va hasta Santa Cruz de la Sierra. Sí. Ese ferrocarril fue idea del mariscal Francisco Solano López. Bien. O sea, te da la pauta de que nuestros antepasados soñaron con una cosa grande, que infelizmente fue truncada por estos tres países que nos vinieron. Y particularmente el Uruguay es un país, mira, algunos dicen el hermano pueblo uruguayo, pero nosotros por el Uruguay entramos en la guerra. Claro, pero Víctor, esa fue una conspiración de la oligarquía contra los pueblos, porque el gobierno uruguayo era amigo de Francisco Solano López, el gobierno paraguayo. Y era la salida al mar. Sí. Y en realidad, y una de las cosas que justamente emerge de esta investigación que hicimos, es que ya el 18 de junio de 1864, en Puntas del Rosario, Uruguay, en el campamento de Venancio Flores, allí se firma el Tratado de la Triple Alianza, no el 1 de mayo de 1865. Entonces, la suerte del Paraguay ya estaba echada. Estaba echada. O sea, si el Paraguay hubiera ido o no en defensa del Uruguay, lo mismo iba a venir la guerra contra el Paraguay. Hay gente que dice, pero López tenía que haber renunciado, haber salido de acá, pero ya estaba echada con el tratado. Sí, ya estaba echada la suerte. Sí. Y lo que me molestaba era el modelo económico. Eso es lo que la gente dice, no, pero López, ¿por qué no salió? No, era el modelo económico. Lo que tenía que salir era ese modelo que le daba acceso al campesino, a toda persona, a la tierra, a ese modelo de desarrollo sin endeudamiento, de industrialización. Eso se quería llevar al Paraguay al atraso, al extractivismo, en lo que estaban Argentina y Brasil. O sea, el Paraguay era un mal ejemplo para los demás pueblos de la región, porque veían que Paraguay estaba desarrollándose, entonces Uruguay ya estaba también con una posición semejante, las provincias argentinas también. Bueno, entonces era un problema para Mitre, para Pedro II, y bueno, ahí viene Venancio Flores y aprovecha la circunstancia para tomar el poder por la fuerza. Pero este trabajo que hicieron ustedes en el Parlasur, Ricardo, esto tiene que ser llevado al Ministerio de Educación. Claro. Bien. Y el Ministerio de Educación tiene que establecer un nuevo programa de estudios en donde se establezca de nuevo la historia y la geografía del Paraguay.
Así mismo. Así Los mismo. norteamericanos vinieron a exigirnos acá la reforma educativa, de donde se englobó dentro de estudios sociales los capítulos de historia paraguaya y geografía paraguaya. Al final, nuestra gente hoy no sabe nada. No, aparte no se tienen los valores fundamentales. Acá hubo una lucha por la independencia, por la soberanía, por un modelo económico. O sea, no es cuestión de saber solamente nombres o digamos, fechas de batallas. No, hay que saber la esencia, ¿no? Y este relatorio lo que busca un poco es rescatar eso, que hubo un modelo de desarrollo económico, fue un modelo en el mundo, en América Latina. Mira, ahí justamente yo estaba... Vos has de conocerle a Richard Allen White, este historiador norteamericano. Sí. Dice, Paraguay, la primera revolución radical de América. Una revolución democrática, no estábamos en la era del socialismo y nada, pero muy importante, ¿no? Y tenemos que estar orgullosos de haber sido la primera revolución que duró más de medio siglo, desde 1811 hasta 1870. Mario Maestre, un joven historiador brasileño, dice, Paraguay, la república campesina. Y es cierto, éramos una república campesina, donde el campesino era el dueño del país, el dueño de la tierra, ¿no es cierto? Y se estaba desarrollando el país en base a el valor que acumulaban las fincas campesinas. Entonces, y de luego con el manejo del Estado, de los yerbales, de la madera preciosa. Y la agricultura paraguaya, no hubo un solo paraguayo que no tenga su chacra, que no tenga su bienestar, claro, que no esté bien alimentado. Sí, sí. Inclusive... se tiene estudios científicos sobre esto. El paraguayo medio, en la guerra del 70 tuvo 1,72 m. Mira un poco, claro. El paraguayo medio 1,72. Sí. Lo que te da la pauta de que estaba bien alimentado. Sí. No, pero si vos, y en este relatorio se encuentra, lees lo que decía el Marqués de Caxias. El Marqués de Caxias, que además es la prueba más evidente que esto fue un genocidio. Pero aparte, él tiene una afirmación categórica, un conocimiento de causa. Estamos hablando del comandante de las Fuerzas Armadas brasileñas y de la Triple Alianza. Y le escribe a Pedro II y le dice, mire, la única manera de acabar con el gobierno de López y esta guerra es hacer polvo y humo con toda la población paraguaya. ¿Qué estaba diciendo Caixía? Que había una unidad nacional. El pueblo, era el pueblo en armas, ¿no es cierto?, que defendía ese modelo económico. Y Caixía era consciente y le informaba a Pedro II. Y Pedro II que continuó la guerra, porque él realmente quería liquidar el modelo, ¿no es cierto? Pero fíjate en esa expresión de un conservador monárquico como Caixía, cómo te retrata la fortaleza que tenía el modelo paraguayo, ¿no es cierto? Un modelo que estaba basado en el acceso a la tierra, en la calidad de vida, en un proceso que la gente se consustanciaba. Y en la honradez de los hombres públicos. En la honradez, claro. De los hombres públicos. Claro, así esa mismo. Es otra verdad. Sí. Y mira, Ricardo, tan bello es el trabajo que están realizando hoy en el Parlasur, que a mí, a la edad que tengo, me vuelve a entusiasmar de vuelta. Bien. Que haya gente que quiera enarbolar la bandera de la reivindicación de nuestra historia. Claro. Que estuvimos abandonados y que estuvimos totalmente sojuzgados, claro, por un imperio que está en decadencia. Sí. Pero que hay gente todavía, como este presidente de la República que tenemos. Sí. No, el calificativo tal vez sea un poco duro, pero es un imbécil. Creo que te quedas corto, ¿no? Y quedó corto. Sí. Entonces, se pasa paseándose por el mundo para no quedarse acá a afrontar la situación que estamos viviendo. Sí. Y entonces nos está llevando, imagínate, Ricardo, no tenemos una embajada paraguaya en la Argentina. Sí. No, realmente. Desde que salió Veracruz no tenemos otro embajador. Sí. No, Marito es un desastre, pero no solamente desastre, sino en la corrupción, metido de lleno en la corrupción. Pero de lleno, en la entrega, si vamos a hablar, el tema hidroeléctrico no es el tema de hoy, pero ha entregado la soberanía hidroeléctrica en forma vil, perversa,
grosera, ¿no es cierto? Realmente. Con Velázquez y el chiquito aquel, el abogado Yoselo. Joselo, sí, queriendo que las empresas de Bolsonaro manejen nuestra energía. Sí. Pero realmente una barbaridad como esa, ¿no? Y después continuó, ¿no es cierto? Continuó con Bolsonaro buscando de qué manera beneficiarle a las grandes empresas brasileñas y perjudicarle al país. O sea, es un... Ricardo. bárbaro. Sí. Te trajimos para esta Sí, entrevista muy valiosa desde nuestro punto de vista. Bien. No es casualidad tu presencia, como tampoco va a ser casualidad la presencia de alguien que representa la dignidad de un pueblo. Sí, bien, bien. Porque más tarde va a estar el embajador de Cuba en nuestro Bien, programa. bien. Bien, bien. Es probable que no haya ido a ningún otro programa, Sí. pero nosotros lo traemos con orgullo, porque representa la dignidad de un pueblo que se mantiene firme, no obstante el bloqueo del año 59. Pero, Víctor, justamente, permitime decir, yo estaba hablando justamente con el embajador un poco antes, esto que sufrió el pueblo paraguayo en forma aguda, hacia una guerra, y lo está sufriendo el pueblo cubano en forma, digamos, lenta, porque tiene un bloqueo que tiene ya más de 60 años, pero es una manera de exterminio también en calidad de vida, todo, porque realmente las pérdidas que un pueblo bloqueado, ¿no es cierto?, sufre son tremendas en la salud, en la educación, en todo, ¿no es cierto? Aún así, el pueblo cubano hay que decir que tiene una fortaleza y ha sabido sacar fuerzas de flaqueza y está resistiendo muy bien. Pero de cualquier manera, el daño que le hace el imperio al bloqueo es tremendo. Y nosotros lo hemos sufrido antes, ¿no es cierto? Por eso es que este relatorio es importante para que se conozca y se sepa que este tipo de barbaridades, ¿no es cierto? Pues son barbaridades, no se cometan nunca más, porque se siguen cometiendo en nuestra América y en el mundo, y entonces es importante que los crímenes de lesa humanidad, como se dice ahora, o los crímenes de guerra, como se decía antes, porque alguna gente dice, no había legislación. Claro, estaba el derecho de gente, en la misma Constitución argentina. Ellos cometieron estos crímenes con conocimiento de causa, con premeditación y alevosía, diría un abogado. No es que no existían, estaba perfectamente tipificado. Entonces, lo grave es, mira, un hecho de hace 150 años y en nuestros colegios, en nuestras universidades, no se debate. No se debate. Entonces... esa es una asignatura pendiente. De ustedes los legisladores, porque yo ya no voy a hacer más. Bueno, pero va a estar en la comunicación, que es trascendente. Van a tener a su cargo el gran trabajo de hacer saber al paraguayo esto. Claro. Fíjate, te voy a hacer un último ejemplo. Fíjate el holocausto judío, que terrible. Sí. Todos los días el pueblo judío, con razón, está reivindicando y exigiendo justicia en relación a ese holocausto. ¿Y nosotros? ¿Por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué? Entonces, te das cuenta cómo acá ganaron los violadores de los derechos humanos, ganaron los genocidas la guerra, y esos genocidas han impuesto una historia para que no se hable de la verdad. Por eso este relatorio busca que surja la verdad. Y así como el pueblo judío, el pueblo armenio hablan de sus genocidios, nosotros tenemos que hablar de nuestros genocidios. Hablaste de genocidio, sí. Le pusiste de ejemplo a los judíos. Sí. Hace poco tiempo se estuvo festejando el Día de la Victoria. La victoria sobre Hitler. Sí. Y el más afectado, que fue el pueblo judío, no hizo ningún acto recordatorio. O sea, ¿dónde se hizo el único acto recordatorio? Sí. En Rusia. Sí. Claro, es que ocurre muchas veces que los dirigentes actuales, ¿no es cierto?, que muchas veces son sionistas, ¿no es cierto?, y están ya con otro tipo de intereses, bueno, se olvidan esa violación, tremenda violación de los derechos humanos que sufría justamente el pueblo judío. Los pueblos a veces tienen memoria corta, por eso este tipo de relatorio es importante que surja con fuerza, y para todos los pueblos del mundo, ¿no?, donde tiene que... Se sabe en muchas partes, se sabe, increíble. A lo mejor saben más que los paraguayos. Sí. Yo tuve oportunidad de conversar con Fidel Castro. Sí. Que sabía casi más historia paraguaya que yo. Claro, sí. Hablé con Kim Il-sung, el abuelo de este actual presidente de Corea del Norte. Sí. Y mira, sabía de nuestra historia
que a mí me asombró Sí, en Pyongyang, en pleno palacio. sí, Y hoy estamos viviendo también algo que mucha gente no está diciendo. Tuvimos 2 guerras mundiales. sí, Yo creo que la tercera ya estamos nosotros en la tercera guerra mundial. sí, sí, Estados Unidos, con sus títeres europeos, sí, mira, están llevando armas a Ucrania. sí, sí. Hay una... Y eso es la tercera guerra mundial. Lo único que nos está usando todavía La bomba atómica. es la bomba porque- atómica. Porque ahí ya tienen... Pero Sí. Víctor, por eso este relatorio creo que es más actual que nunca. Y yo en eso quiero coincidir con Lula, que dijo y resistió a la presidencia. Acá el Brasil está con la paz. Y, Con la paz. Y creo que como América Latina, como Mercosur, tenemos que estar con la paz. Por eso este relatorio nos tiene que unir Muy como importante. pueblos latinoamericanos a ser un subcontinente de paz, ¿no es cierto? Y ir con esa consigna, digamos, en el fondo, los pueblos que están masacrando ahora son pueblos más atrasados. Supuestamente tienen más recursos, a lo mejor más dinero, pero ¿cómo van a dirimir las cosas a través de las armas? O sea, es realmente un atraso. Lo de Lula, Sí, para nosotros, es un desafío. sí. Traigamos la Organización de Estados Americanos en un país americano. Claro, no tiene que estar más en Washington, claro. ¿Qué tiene que ver Washington con esto? Pero aparte, yo te diría, Víctor, la CELAC es la que debería ser el órgano principal, donde no está Estados Unidos, donde no está Canadá. Pues nosotros tenemos que tener, y voy a usar una cuestión que puede ser polémica, los Estados Unidos de Latinoamérica. Ahí vamos a ser fuertes, tenemos que integrarnos. Señor, Tenemos que ir a una integración, la gran patria latinoamericana, tenemos que integrar. Y ahí tenemos que estar nosotros, no tienen que estar Estados Unidos. La OEA, desgraciadamente, ya los Estados Unidos está como miembro, ¿no es cierto? Entonces, pero sí, yo estoy de acuerdo que mismo en el caso de la nos OEA, piden otro tijerazo. otro tijerazo. Sí. Hablemos claro. El tiempo juega en contra nuestra. Es un tema tan apasionante que querríamos continuar conversando. Horas, ¿no? Horas. Pero nos limitan el tiempo y aparte otros compromisos que se tienen. Entonces vamos a tratar de acortar los 10 minutos o 12 minutos para terminar este programa. Te volvemos a escuchar, ingeniero. No, creo que este conversatorio que estamos teniendo, Víctor, es muy trascendente. Yo creo que esto es un inicio. Yo que decía en la presentación de este relatorio que este es un inicio. No es la culminación de un trabajo. Si bien, claro, culminó una etapa, pero en realidad es el inicio del trabajo mucho más intenso, porque para comenzar tenemos que todavía conseguir la aprobación del Parlasur. Teníamos que llevar esto a otras instancias parlamentarias, como el Parlatino, por ejemplo, a la CELAC, ¿no es cierto? Yo no le llevaría a la OEA, pero sí a la CELAC, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que entonces seguir dándole envergadura a esto, que esto se haga carne, que entre en los programas de educación. Acá, Víctor, y vos vas a coincidir conmigo, vamos a tener una seria batalla en nuestro propio Ministerio de Educación y Cultura del Paraguay. Claro. Ni digamos en los demás países, vamos a tener pero una batalla que vamos a tener como aliados, yo te adelanto, a los maestros y las maestras. A mí me están invitando ya en los colegios, profesores. Bueno. O sea, de alguna manera el Paraguay popular se identifica con Francia y los López, aparte que repudia este genocidio que sufrió el pueblo paraguayo. Mirá, yo no dejo de recibir, digamos, mensajes de felicitación y que siga adelante, que sigamos adelante. Entonces, yo te diría que en realidad, esto está comenzando recién. Esto va a ser una batalla de gran envergadura donde transformar los currículos de educación nomás y de nuestro país va a ser una batalla tremenda, porque los antilopistas están metidos, y ojo, yo voy a decir una cosa con responsabilidad, están financiados por los sucesores de Pedro II, del imperialismo.
le dan una platita a algunos historiadores, entonces ese historiador vende su alma al diablo, literalmente al diablo, la vende, porque recibe unos pesitos y entonces él ya comienza a escribir en contra de López, en contra del pueblo paraguayo. Lamentable, pero ocurre. Lamentable, pero ocurre. Entonces, no va a ser fácil esa batalla, pero yo te diría, va a ser tremendamente popular. Vamos a tener la inmensa mayoría del pueblo paraguayo que va a estirar eso. Y ojo, también del pueblo argentino, también del pueblo uruguayo y gran parte del pueblo brasileño que también, mira, a mí me han dicho los parlamentarios, progresistas, es cierto, los bolsonaristas no. Y eso es hasta un motivo de orgullo, que los bolsonaristas estén en contra de este trabajo. Magnífico. Pero la gente progresista de Brasil me dice, esta es la verdad. Coincidimos plenamente con esta verdad y queremos impulsar. Eso me han dicho parlamentarios brasileños progresistas. Tenemos que llevar adelante todo un trabajo de concientización. Eso. Por parte de la Cancillería Nacional. Ahí tenemos un grave drama. Claro, ahí también. Sí. Un grave drama. Sí, Nuestros cancilleres, uno de los últimos fue descendiente de los legionarios. Sí. Y llevan la sangre. Loizaga, sí. Llevan la sangre. Sí. Claro, pero mismo el funcionariado de la Cancillería, no hablemos de las primeras figuras, el funcionario permanente, y está imbuido de muchas de estas historias de los vencedores genocidas. Digámoslo claramente, los vencedores genocidas impartieron la verdad oficial, eso fue retransmitido por los legionarios, por la oligarquía paraguaya, y hasta ahora, si bien, mira, en el acto del 1 de marzo estaba un miembro de la Cancillería paraguaya, y donde me dijo, te quiero llevar a la Cancillería. Magnífico, le digo, llévenme, yo estoy dispuesto a ir y a debatir y a avanzar. La Cancillería paraguaya debería asumir este relatorio como punto de partida inclusive, porque esto puede ser hasta mejorado muchísimo, ¿no es cierto? No. Bueno, Ricardo, te reitero mis felicitaciones, mis agradecimientos por haber aceptado la invitación para estar en este programa y reiterarte mis aprecios por el trabajo que estás realizando. Y te ruego le hagas entrega también a los compañeros que están en la subcomisión. Bueno. De darles mis felicitaciones, porque los escuché anoche y estuvieron extraordinarios. Extraordinarios, sí. Voy a transmitirle. Entonces, es un buen comienzo. Bueno. Y esto tenía que haberse realizado hace mucho tiempo. Sí. Lastimosamente no se hizo. Sí. Y también para nosotros es un desafío. Claro. Con la edad que tengo, de continuar en la política por a ver si no podemos colaborar todos juntos para mejorar este país, para transformar esta república y para hacer que el Paraguay sea definitivamente independiente como fueron los primeros paraguayos de la época de López. Esto tiene que ser una causa nacional, Víctor, una causa nacional. Acá no tiene que haber distingos de partido ni de condición social, credo religioso, una causa nacional e incluso una causa latinoamericana. Porque gran parte, mira, si vos lees las exposiciones de los historiadores, las historiadoras argentinas, pero brillantes, y cómo fundamentan. Hay un historiador, Olmos, apellido Olmos, ¿no es cierto?, argentino, que entre sus parientes tiene gente desaparecida, ¿no es cierto? No solamente esclaviza, que aparentemente le llevaron como esclava a una de sus tías, tartarabuelas o bisabuelas, le llevaron como esclava y nunca más se supo de esa señora que fue llevada como esclava al Brasil, ¿no es cierto? Ese es uno de los historiadores que contribuye. Una de las afirmaciones de que este fue un pueblo independiente. Sí. Lo tuvimos incluso en la Iglesia Católica. Sí. Nosotros tuvimos la Iglesia Católica Paraguaya. Claro, eso hizo, Francia. Sí. Y no es Iglesia Católica Apostólica Romana, es Iglesia Paraguaya. Y hasta hoy hay un monseñor. Sí. Un monseñor de esa iglesia. Sí. No, pero Francia fue ejemplar. Tendríamos que dedicarle quizás otro día a Francia, como para él la soberanía, la independencia fue un revolucionario de la época, para su época. Y instauró lo que estábamos diciendo, la República Campesina. El campesina era el que
la masa campesina era la que conducía el país, donde él representaba esa masa, ¿no? En otra oportunidad tendremos la posibilidad de hablar de este tema, porque muchos otros países lo tienen como ejemplo a Francia. Sí, claro, es que fue un ejemplo, ¿eh? Fue un ejemplo. Afuera, y te causa una satisfacción muy especial. Sí. Enterarte afuera del valor que le dan a Francia en el contexto latinoamericano, es lo que fue en su época, que como dijiste muy bien, fue un revolucionario para su época. Entonces, llevamos el compromiso de que desde la posición en que estemos, vamos a seguir con esto, porque estamos convencidos de que es una causa paraguaya por la que hasta vale la pena morir. Claro. Víctor, fíjate que ese fue el pecado, entre comillas, del Paraguay, de que protagonizó la revolución más radical y más auténtica de América Latina en la época, desde 1811 hasta 1870, donde el Paraguay decidía, y sobre todo esa mayoría campesina era la que decidía. Y eso le ponía terriblemente enojada, digamos, a la oligarquía que se había ido exiliada luego a Buenos Aires, estaba en su mayoría exiliada en Buenos Aires, y también a las oligarquías argentina y brasileña, ¿no es cierto? Eso les ponía terriblemente molesto y enojado, y de ahí es que establecen, como ha quedado muy, muy claramente, en decidir hacerle la guerra al Paraguay. No es que López hizo la guerra, pues tomó... No. López fue, o sea, el Paraguay fue el agredido en forma premeditada, ¿no? Totalmente en forma premeditada por la Triple Alianza, en forma calculada, ¿no es cierto?, para terminar ese modelo que les incomodaba. Una de las cosas que tenemos que tratar de obtener, Ricardo, es que todos los diarios del Paraguay publiquen íntegramente el Tratado de la Triple Alianza. Sí. Ese es un tratado realmente, y dentro de la... Yo creo que hasta el más fervoroso antilopista va a sentirse... Te da vergüenza, ¿no? Avergonzado al leer ese tratado. Realmente, ¿no? Fíjate que establecía que el 70% de la superficie del Paraguay, no el 70%, después quedó en 30% porque el pueblo paraguayo resistió y pudo impedir que el Chaco fuera ya argentino directamente. Pero el 70% del territorio iba a ir a manos de Brasil y Argentina. Se nos imponía una deuda de guerra que se fue impuesta luego en forma unilateral, sin ningún control de nuestro país. La ley del botín, ¿no es cierto? Como ya comentamos, que es una barbaridad, o sea, en un tratado establecer que hasta Candelabro llevaron de acá de asocio. Sí, hasta Candelabro. Claro, ¿no es cierto? Y después lo ejecutaron, pero lo pusieron por escrito. Todas las casas fueron violadas para buscar oro. Sí. Claro, y además de violar a todas las mujeres y a todo quien se ponía en su camino, ¿no? Y bueno, justicia vendrá. Por eso, esta es una comisión de verdad y justicia. O sea, nosotros queremos partir, Víctor, de la verdad para alcanzar la justicia. Clarificada la verdad, vendrá la justicia. Eso. Ricardo, muchísimas gracias. Yo estoy absolutamente convencido que nuestra audiencia va a sentirse feliz por haber visto este programa, que es altamente elocuente en cuanto a su contenido y su deseo de que la gente sepa la verdadera historia paraguaya. Muchas gracias por tu presencia, Ricardo. Gracias, Víctor, y a las órdenes siempre. Muchas gracias.